Bien, y ahora ya estamos en comunicación desde Madrid con el doctor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Doctor Vargas Llosa, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Hola, pues buenas noches, ¿cómo está? Bien, le agradezco Pues, muchísimo por esta posibilidad que nos da de conversar eh, en un momento en el cual el país necesita de palabras de serenidad. Yo quiero empezar diciéndole que hoy pues los peruanos vivimos una situación de incertidumbre y de mayor polarización, en la que un candidato reclama el triunfo y una candidata señala que ha habido irregularidades y ha hablado de fraude en mesa. ¿Cuál es su primera reflexión, doctor Vargas Llosa? pues mire, las informaciones que yo tengo son parciales, muy parciales, insuficientes para tener, digamos, una idea clara de lo que está ocurriendo en Lima. He tenido de todas maneras una información de parte de la señora Fujimori que me dice que hay muchísimos indicios de que las actas han sido alteradas y que ella ha sido víctima de estas alteraciones y que por eso pide que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie al respecto. Creo que es la instancia que debe intervenir en este caso y que fundamentalmente pues el Jurado Nacional de Elecciones es la máxima autoridad para determinar si hubo fraude y no hubo fraude y si, digamos, las actas fueron de alguna manera alteradas en perjuicio de la señora Fujimori. Ahora, hay dos corrientes con respecto a la posición de Keiko Fujimori. Una que señala que hay suficientes pruebas, suficientes denuncias como para exigir no solamente que se resuelvan las impugnaciones, sino que se declaren las nulidades de algunas actas. Y la segunda, de que se trata de denuncias sin mucho fundamento, denuncias más bien producto de un malestar propio de la candidata y que lo que se busca en realidad es quitarle legitimidad al proceso, con esto al siguiente gobierno, para no tener una derrota política muy fuerte. ¿Ha tenido usted la oportunidad de tener alguna otra información que le permita mirar cuál de las dos posiciones tiene más fundamento? No, en absoluto. No he tenido a esta distancia, pues como usted comprenderá, pero lo que es claro es que el Jurado Nacional de Elecciones es la institución que debe pronunciarse al respecto. El Jurado Nacional de Elecciones es la institución que, según las leyes, debe pronunciarse al respecto, declarando si hubo o no alteraciones fundamentales, como piensa la señora Fujimori, o si no hubo estas alteraciones, que es lo que piensa el señor Castillo, ¿no? Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones en los últimos días ha tenido algunas decisiones que han sido cuestionadas, como por ejemplo el hecho de en la mañana ampliar el plazo para las impugnaciones y 4 horas después cambiar ese acuerdo que había sido tomado por unanimidad entre los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Es algo, para mí es algo incomprensible. Yo no acabo de entender con qué criterio el Jurado Nacional de Elecciones a las pocas horas cambia de parecer, anula lo que había determinado en la mañana y luego no da ninguna explicación al respecto. Mire, es algo muy raro, porque digamos, se supone que el Jurado Nacional de Elecciones, que es la máxima autoridad y la única autoridad que debe pronunciarse al respecto, pues se acepta las impugnaciones, las acepta y luego no da marcha atrás, ¿no? O sea, es algo absolutamente incomprensible para mí y supongo que para todos los peruanos también lo es, ¿no? ¿Una decisión de esta naturaleza le genera dudas respecto a la actuación del jurado? Pues sí, me genera, digamos, una cierta incomprensión, porque el jurado se supone que es la máxima autoridad y que debería proceder con mucho tiento para justamente no alarmar al público peruano que está impaciente siguiendo al filo de la noticia las informaciones que tienen que ver con las impugnaciones al respecto. Creo que ahí el Jurado Nacional de Elecciones ha fallado y que es una falla que debe ser enmendada cuanto antes. ¿De qué manera, doctor Vargas Llosa, Yo creo que el jurado, digamos, o tiene que explicar por qué se desdice de haber
aceptado esas impugnaciones o dar una explicación al respecto, o si no, revalidar, digamos, la primera decisión. Es algo que resulta muy extraño, muy sorprendente, muy desconcertante y que naturalmente en el clima de malicia enorme que hay en el Perú, pues lógicamente deja muchas sospechas al respecto, ¿no? La candidata Fujimori ha señalado, ha insinuado que el Jurado Nacional de Elecciones actúa por presión de Perú Libre. ¿Tiene usted la misma percepción? Bueno, mire, yo no estoy, claro, yo no estoy en el Perú y no puedo saberlo con certidumbre. Entonces, permítame abstenerme al respecto porque, digamos, no tengo suficiente información como para poder... Ahora, lo que sí puedo decirle es que tanto los personeros como la señora Keiko Fujimori están absolutamente convencidos de que las actas electorales han sido manipuladas de una manera que la perjudicaba tremendamente a ella. Yo creo que al respecto quien tiene que pronunciarse es el Jurado Nacional de Elecciones. Esa es la máxima autoridad señalada por las leyes peruanas y creo que son ellos quienes están en condiciones de medir sobre el terreno, digamos, la gravedad del asunto y si consiguen, digamos, un pronunciamiento al respecto, pues eliminar, anular las actas que han sido manipuladas de alguna manera por el adversario, ¿no? El problema es que, digamos, el acta, vamos a decirlo así popularmente, mata al voto. Ya no existen los votos que puedan ser recontados, no existen pruebas para, digamos, en la mayoría de los casos, señalar que el acta no refleja la suma de los votos o la verdadera contabilidad de los votos. Entonces, esa situación complica las cosas. Esa situación, desde luego, complica la cosa, pero en ese caso, yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones debe optar por aceptar, digamos, unas determinadas actas y rechazar otras actas en las que la manipulación ha sido flagrante, pues creo que el Jurado Nacional de Elecciones debe pronunciarse al respecto y creo que, digamos, es la institución en la que los peruanos deben confiar, porque es la institución que según la legalidad reinante en el Perú tiene absolutamente poder de decisión al respecto, ¿no? Ahora, a pesar de todo lo que se ha señalado por Fuerza Popular, los observadores internacionales han dicho que se ha tratado de un proceso transparente, claro, bien llevado. Bueno, pues mire, digamos, ellos no están en condiciones de juzgar en detalle lo que ocurría, digamos, en provincias, en los pueblos más apartados, donde justamente el candidato Castillo tenía un poder arrasador, ¿no? Creo que allí es donde, digamos, el Jurado Nacional de Elecciones debe pronunciarse con imparcialidad y con una cierta sabiduría, dejando la interpretación para sus miembros. Mire, según la señora Fujimori, según los personeros de la señora Fujimori, las actas han sido enmendadas, sobre todo en pueblos muy apartados, en los que no había personeros suficientes de la señora Fujimori y, digamos, hasta producirse alteraciones tan absurdas como que la señora Fujimori en la primera vuelta recibía una votación y en la segunda vuelta pues recibía 0 votación. Entonces, todo esto es muy sorprendente, muy desconcertante y yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones está en condiciones de pronunciarse al respecto de una manera categórica, clara y persuasiva respecto a los peruanos, ¿no? Ahora, usted ha dicho, efectivamente, el candidato de Perú le ha arrasado en ciertas zonas. Hoy el diario El Comercio publica una página en la cual muestra cómo el candidato Pedro Castillo ganó en las zonas más pobres y en las zonas con conflictos sociales y la candidata Keiko Fujimori ha ganado y arrasado en las zonas urbanas de la capital, en las zonas de los segmentos socioeconómicos más pudientes. Entonces, ¿esto no podría justificar precisamente esa votación tan alta de Pedro Castillo? No, absolutamente, porque si la votación fuera absolutamente genuina, auténtica, pues en buena hora, pero si ha sido el resultado de una manipulación de las actas de los documentos electorales, no, eso no lo sería en ningún caso. Sobre eso tiene que pronunciarse el Jurado Nacional de Elecciones, que es la única autoridad que reconocen las leyes peruanas para pronunciarse al respecto. Creo que sobre eso pues no hay ninguna duda
claramente el Jurado Nacional de Elecciones es la única autoridad que puede pronunciarse al respecto, ¿no? Entonces debemos entender que para usted no hay posibilidad de declarar ganador hasta que no se acepte a resolver el último reclamo de Fuerza Popular. Absolutamente. Yo creo que mientras el Jurado Nacional de Elecciones no haya concluido su tarea, no puede hablarse de ninguna manera. No, porque digamos, hay que ver la magnitud del fraude, si es que el fraude existió. ¿Cuál es la magnitud? ¿Cuántas actas fueron alteradas de una manera arbitraria? Bueno, eso el Jurado Nacional de Elecciones está en condiciones de juzgarlo, nosotros no podemos juzgarlo, y creo que la señora Fujimori en esto ha sido muy clara, no ha comprometido a la institución, se ha limitado, digamos, a recriminar al adversario por lo que ella considera una alteración de las actas en perjuicio de sus votantes. Bueno, pues muy bien al respecto. El Jurado Nacional de Elecciones es el que debe pronunciarse, ¿no? Ahora, en base a la información que usted tiene, ¿puede hablarse de fraude? Para algunos esta es una palabra que desestabiliza y genera una situación política muy grave. Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones debe pronunciarse al respecto y debe justificar o no justificar la palabra fraude. La palabra fraude pues es una palabra muy peligrosa, es una palabra que implica, digamos, una manipulación profunda para alterar la decisión del pueblo peruano, de tal manera que quizás sería prudente, mientras el jurado no se pronuncia al respecto, no utilizar la palabra fraude. Doctor Mario Vargas Llosa, se ha planteado dudas también sobre la actuación del gobierno y se ha señalado que el presidente de la República ha roto la neutralidad al intervenir en un proceso en pleno conteo, en plena evaluación y donde todavía no se ha declarado un ganador. ¿Tiene usted la misma percepción? Mire, yo he hablado con el presidente de la República, como he sabido en el Perú, y tengo que decirle que el presidente no intentó influir sobre mí en absoluto para que yo pidiera a la señora Fujimori que aceptara de una vez el resultado electoral. En absoluto. El presidente estaba muy preocupado por el clima, digamos, de exacerbación que notaba en las calles del Perú, y entonces él me propuso que, digamos, al igual que otras personas que él también había llamado, interviniésemos con los candidatos, con los dos candidatos, para que apaciguaran un poco el clima existente. Yo claramente le dije que estaba a favor de la señora Fujimori y que por lo tanto no podía intervenir con un adversario de la señora Fujimori, y creo que él lo aceptó y estuvo muy discreto, y que la naturaleza de esta conversación fue una naturaleza más bien privada, ¿no? Pero creo que el presidente no exageró y no influyó de una manera indebida de ninguna manera. ¿A usted le incomodó la llamada? Pero, perdón, ¿cómo dice? ¿A usted le incomodó la llamada? Bueno, me sorprendió mucho la llamada, pero el presidente comenzó recordándome que había ido con el doctor Max Hernández a visitarme en mi casa de Londres hace muchos años, hace por lo menos 40 o 50 años, y entonces pues inmediatamente se produjo una conversación bastante distendida en la que yo sí, por supuesto, le advertí al presidente que yo no podía pronunciarme y que tampoco podía pronunciarse él al respecto de lo que son exclusivas del Jurado Nacional de Elecciones, que es proclamar al ganador y el derrotado en estas elecciones. Eso solamente puede hacerlo esta institución, es una institución de acuerdo a la legalidad peruana y que todos los peruanos sin excepción debemos respetar, ¿no? Ahora, Keiko Fujimori y la gente de Fuerza Popular sí ha hablado de una interferencia del presidente por esta llamada. Bueno, pues eso no lo sé. Yo como digo, estoy aquí en Madrid, estoy muy lejos del Perú, estoy a 10.000 kilómetros de distancia del Perú y no conozco ya los detalles, pero yo lo que puedo decirle de esta conversación es que fue una conversación más bien privada, en la que el presidente con mucha prudencia evitó de todas maneras hacer presión para que en una o en otra forma, digamos, los intermediarios
actuáramos de una manera indebida. Eso no ocurrió y eso pues lo repito de una manera muy clara, aunque en cierta forma estoy cometiendo una infidencia al revelar una conversación privada de una manera pública, ¿no? Doctor Vargas Llosa, quiero ir un poquito más allá, porque se ha hablado también de una presión de la izquierda internacional. ¿Siente usted Bueno, eso? eso no hay ninguna duda, eso está clarísimo. Digamos, la prueba es que el señor Evo Morales, por ejemplo, repite cada vez que puede que yo soy el gran derrotado en estas elecciones. No es la señora Keiko Fujimori, sino yo soy el gran derrotado, porque he apoyado a la señora Fujimori. Mire, usted ha tocado la esencia del problema. La esencia del problema es que muchas personas que somos fujimoristas, antifujimoristas, que lo hemos sido siempre, estamos en este caso apoyando a la señora Fujimori porque no queremos que ocurra la catástrofe que podría ocurrir en el Perú si el señor Castillo gana la elección. Eso es una cosa evidente para una inmensa mayoría de peruanos, sobre todo los peruanos de las ciudades, los peruanos que están más informados respecto al resto de los peruanos. Mire, cuando usted oye al señor Castillo o oía al señor Cerrón contradecirse 4, 5, 6 veces al día, decir cosas absolutamente confusionistas al respecto, uno se da cuenta que ellos no saben de qué hablan. Están completamente fuera de foco respecto a las realidades más elementales de la economía internacional. Y entonces proponen cosas completamente disparatadas y absurdas que tienen que ver con las cosas más absolutamente elementales de la realidad económica peruana. Entonces, creo que no hay ninguna duda, si ese candidato sube a la presidencia de la República, la catástrofe que van a soportar todos los peruanos va a ser inconmensurable y que tendrá mucho que ver con lo que ocurrió en Venezuela. En Venezuela, como usted recordará seguramente, el comandante Chávez, en la primera elección, que fue una elección libre, prometió respetar todas las instituciones, respetar toda la legalidad, respetar la independencia de la prensa, que la prensa iba a seguir siendo crítica. Y luego, ¿qué cosa hizo el comandante Chávez? El comandante Chávez olvidó enteramente sus promesas e instaló una dictadura que es la que está durando hasta hoy día y que ha hecho que por lo menos 5 millones de venezolanos huyan del país para poder encontrar un trabajo y tener que comer. Nosotros no queremos que en el Perú ocurra la misma cosa. Y por eso apoyamos a la señora Fujimori, que se ha comprometido, como usted sabe, a respetar la legalidad, a entregar el poder a los 5 años exactamente de haberlo tomado, a respetar la libertad de prensa, a respetar al Poder Judicial. Sobre todo esto es muy importante, que el Poder Judicial sea respetado, y al respetar también la economía de mercado, que es la única economía que hace progresar a los países. Eso no lo digo yo, eso lo dice sobre todo Rusia, sobre todo China, que ya dejaron de ser comunistas, siguen siendo dictaduras, pero han dejado de ser comunistas y más bien pues representan un capitalismo de amiguetes. Eso queremos en el Perú, queremos un capitalismo de amiguetes, un capitalismo donde los empresarios que están cerca del poder y que son sumisos al poder acepten y tengan privilegios, en tanto que los empresarios que son más independientes pues sean alejados del poder y sean alejados de la realidad económica. No, yo creo que los peruanos más o menos sensatos estamos en contra de ese sistema, que es un sistema profundamente corruptor. La corrupción, pues ya sabemos que ha hecho estragos en nuestro país, ¿no? Y creo que es muy importante que esa corrupción no siga haciendo estragos en el próximo gobierno. Doctor. Esa es la razón por la que hemos apoyado nosotros a la señora Keiko Fujimori. Doctor. Muchas veces, pues, mordiéndonos las tripas, a pesar de que la señora Fujimori, pues, representa un pasado del que quisiéramos olvidarnos cuanto antes, ¿no? Pero, a ver, hay quienes señalan que ella
ya faltó a sus compromisos firmados porque justamente ahora cuestiona las decisiones, cuestiona y quiere tumbarse y declarar fraudulento un proceso. Y por otra parte, es un escenario posible que Pedro Castillo sea proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones, y eso lo es a partir de la votación de un poquito más de la mitad del país. Entonces, ¿qué hacer frente a ese escenario? ¿Cómo se plantea? Que es perfectamente viable porque hay gente que quiere un cambio, hay gente de los sectores pobres que quiere realmente un cambio y que siente que el país ha sido entregado solamente a las grandes corporaciones y a los grandes empresarios. Entonces, ese escenario es viable, doctor Vargas Llosa. Perdóneme, pero eso es una barbaridad, ¿sabes? Decir eso es una barbaridad. El Perú tiene potencialmente una gran diversidad de riquezas, pero lo que necesita son capitales para poder explotar a esas riquezas y sacarlas a la luz. Eso creará pues, muchos puestos de trabajo, pero lo que necesitamos son capitales, y esos capitales hay que atraerlos, algo que el señor Cerrón y el señor Castillo parecen ignorar profundamente. De acuerdo a su incultura, que es gigantesca, ignoran que se necesitan capitales y que los países pobres necesitan de capitales que vengan de una manera a crear trabajo y sobre todo a explotar las riquezas que están limitadas por la realidad en esos países. Mire, el Perú necesita capitales, el Perú necesita fundamentalmente y los capitales desde luego tienen que ser discutidos de acuerdo a una legalidad. Ahora, cuando el señor Cerrón o el señor Palomino, el señor Castillo nos dicen que todo lo que sea añadir al 20% del capital no lo van a tolerar, eso es un disparate que no tiene medida. Eso es un disparate que solamente pueden decir gentes que son muy ignorantes de la cuestión económica. Naturalmente que es fundamental que vengan los capitales, y con cada capital que viene es importante que el gobierno discuta y encuentre las mejores condiciones para el país y desde luego para esos capitales. Esa es la manera como proceden en todos los países que están prosperando, y fundamentalmente los países del sudeste asiático, donde, digamos, los progresos son verdaderamente notables. Y entonces, cerrarse la puerta frente a eso es condenar al Perú a la pobreza, a la miseria, al desempleo. Bueno, creo que es verdaderamente aterrador escuchar a los señores Cerrón o el señor Castillo decir estas barbaridades que dicen y que revelan sobre todo una enorme incultura desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la modernidad, ¿sabes? Ahora, en los últimos días... ¿Por qué está Venezuela como está? ¿Por qué está Cuba como está? ¿Por qué está Nicaragua como está? Son países absolutamente en estado comatoso porque han aplicado recetas que nos quieren venir a imponer en el Perú. Entonces es absolutamente disparatado que un país que estaba creciendo antes de la pandemia, estaba creciendo el Perú, y pues ahora nos van a retroceder hasta qué punto. No hay suficiente pobreza en el Perú, no hay suficiente disparidad de ingresos entre quienes tienen y quienes no tienen. Por supuesto que la hay, y entonces eso es lo que tenemos que tratar de corregir a través de una política que sea sensata y que sea moderna, una política que sea moderna. Y cuando uno oye hablar al señor Cerrón o al señor Castillo, pues se da cuenta que no solo no son modernos, sino que son absolutamente anacrónicos en aquello que sostienen. Ahora, en los últimos días han hablado varios voceros, como Pedro Franque, como el doctor Ceballos, por ejemplo, que señalan que no va a haber ninguna posibilidad de que ese escenario que usted plantea se dé en el Perú, porque ellos han tomado distancia y no van a hacer los cambios, las estatizaciones, las expropiaciones, ni van a hacer las medidas traumáticas. A mí me recuerdan mucho al comandante Chávez, diciendo no vamos a cerrar ningún periódico, no vamos a cerrar ninguna fábrica. ¿Y qué hizo cuando tomó el poder? El marxismo-leninismo tiene todas las fórmulas del caso, primero para engañar a una población, a un electorado, y en segundo lugar
para justificar las violaciones a las manipulaciones que comete con la legalidad. Bueno, digamos, eso ocurrió ya en Venezuela. Nosotros no tenemos que sorprendernos al respecto, porque el comandante Chávez pues engañó una vez más, de acuerdo a la mejor tradición marxista-leninista, engañó a la población, a los electores, prometió que no iba a tocar la libertad de prensa, por ejemplo, y lo primero que hizo, fue acabar con la libertad de prensa en Venezuela. Digamos, nada, o sea, usted no le cree a los voceros, ni le cree a Pedro Castillo de que está alejado de Cerrón. Nada. Se han declarado marxistas-leninistas, y declararse marxistas-leninistas es declararse un mentiroso profesional. Eso ha ocurrido en todos los países que, luego de experimentar dramáticamente lo que era el marxismo-leninismo, han abandonado el marxismo-leninismo y han vuelto al capitalismo, como China, como Rusia, como los países, por ejemplo, asiáticos, países que tienen un desarrollo absolutamente notable, por ejemplo, en esta época, de tal manera que yo no les voy a creer, no les voy a creer. Yo lo que creo es que los primeros pronunciamientos, donde eran claros y sinceros, pues son la política que van a tratar de aplicar. Una política que nos va a empobrecer terriblemente, una política que va a acabar con las inversiones extranjeras en el Perú y que va a acabar con el empresariado, con buena parte del empresariado nacional, que hasta ahora, hay que reconocerlo, estaba trabajando con bastante lealtad en el Perú. Por eso es que están aterrorizados los empresarios. Los empresarios están absolutamente aterrorizados porque saben que se viene para ellos una persecución terrible, una persecución que solamente va a empobrecer al Perú, y no los va a empobrecer a ellos, porque ellos trasladan sus capitales a otros países donde son muy bienvenidos. Por eso, mire, esa es la razón por la que tantos peruanos que éramos antifujimoristas, hoy día estamos apoyando a la señora Fujimori, porque no queremos que nuestro país se siga empobreciendo, no queremos que nuestros empresarios sean expulsados del país, sean obligados a irse, porque queremos que los capitales sigan viniendo al Perú como han venido hasta ahora, porque son indispensables para poder utilizar nuestras riquezas potenciales, que son muy grandes. Desde luego la pandemia pues ha golpeado terriblemente a los más pobres del Perú, y eso desde luego es una situación trágica, y eso nos debe animar a acabar con la pobreza cuanto antes. Pero la mejor manera de acabar con la pobreza no es la manera que proponen el señor Serrán, doctor. O el señor no, al contrario, esa es la mejor manera de seguir empobreciendo al Perú hasta llevarlo ¿a qué límites? ¿A qué límites? A los límites de Venezuela, a los límites de Cuba, a los límites de Nicaragua. Pues no, nosotros creo que la inmensa mayoría de peruanos no quiere eso para el Perú. Doctor Vargas, y por eso es que estamos apoyando a la señora Fujimori y esperamos que ella gane esta elección, ¿no? Doctor Vargas Llosa, sin embargo, como le decía, 50% del país, las zonas más pobres que no han podido beneficiarse del crecimiento económico, han votado por él. Y es perfectamente factible, es un escenario que Pedro Castillo sea presidente. Entonces, en esa situación, ¿qué debe hacer Pedro Castillo? ¿Qué deberían hacer los peruanos? Bueno, pues los peruanos tenemos que manifestar una oposición sobre las calles muy permanente para evitar que las catástrofes que se avecinan sean lo menos efectivas posibles. Creo que, pero digamos, es avanzar demasiado. Todavía, digamos, las actas electorales están siendo revisadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Todavía hay un chance de que la señora Fujimori gane estas elecciones, y creo que eso es lo que debe concentrar nuestra atención y nuestra preocupación, desde luego en un espíritu de concordia, en un espíritu de aceptación de la legalidad, y creo que debemos dejar trabajar al Jurado Nacional de Elecciones para que opine de una manera fundada
con toda la calma necesaria, una calma que desgraciadamente pues hoy día no está ocurriendo en las calles del Perú, ¿no? ¿Confía en que si el resultado beneficia a Keiko Fujimori, usted confía que Keiko Fujimori va a cumplir con todo lo que ha prometido y le ha prometido a usted? Sí, sí, absolutamente. Yo creo que la señora Fujimori va a cumplir. La señora Fujimori ha hecho un examen de conciencia públicamente en Arequipa, ha confesado sus errores, ha confesado los muchos errores que cometió, se ha comprometido a corregir esos errores, a actuar de una manera perfectamente legal, respetando la libertad de prensa, por ejemplo, respetando al Poder Judicial, sin introducir cambios en el Poder Judicial. Creo que la señora Fujimori ha actuado de una manera muy decente y creo que es la razón por la que la hemos apoyado muchísimos, que éramos, digamos, antifujimoristas, militantes a lo largo de muchos años, ¿sabes? Ahora, hay también expresidentes que han firmado un documento, ¿no es cierto?, en favor de que se esperen los resultados. ¿No significa también esto una interferencia del otro lado? Ese documento es un documento muy importante porque pone verdaderamente en evidencia lo que sabemos todos los peruanos, que el Jurado Nacional de Elecciones es la única institución que puede pronunciarse al respecto. Si tenemos que tener paciencia, porque va a demorar todavía algunos días, digamos, el análisis de los documentos, pues vamos a esperar con paciencia y sobre todo con calma, con la serenidad necesaria para que el Jurado Nacional de Elecciones, como piden los presidentes, se pronuncie al respecto en un clima de verdadera solidaridad, de cordialidad, de serenidad. Creo que eso es absolutamente importante. Creo que, digamos, hay en el Perú una tradición al respecto, que es una tradición que es muy importante reconocerla en estos momentos y exhibirla en las calles de Lima, ¿no? Pero esto también no es una interferencia del extranjero hacia el Perú. No, 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 al contrario, yo escribo artículos prácticamente 2 veces al mes desde hace muchísimos años y me pronuncio sobre todo lo que ocurre en el mundo sin que nadie me diga que no deba pronunciarme al respecto. En buena hora que se pronuncien sobre el Perú, en buena hora el texto de los presidentes, creo que es un texto magnífico, es un texto muy cuidadoso, muy prudente y que señala, digamos, los puntos rojos donde debe ser señalados. El Jurado Nacional de Elecciones es la única institución que puede pronunciarse respecto a estas elecciones. Y creo que eso hay que respetarlo, aceptarlo, porque está así, ese es el producto de la legalidad peruana, y creo que tenemos que aceptar, digamos, que esa institución es la única que puede pronunciarse al respecto. Pero también le pueden decir que, así como usted dice que es válido pronunciarse de un lado, también es válido pronunciarse como lo hace Lula, Evo Morales, como lo hace Fernández de Argentina. Sí, sin ninguna duda, que se pronuncien al respecto, pero claramente son, digamos, afirmaciones muy parciales, son afirmaciones que tienen un tinte claramente ideológico. Proclamar que en estos momentos el candidato opositor ha ganado las elecciones, usted reconocerá que es arbitrario, porque las elecciones todavía están siendo examinadas, corregidas, hay muchas posibilidades de rectificación al respecto, de tal manera que no es justo que se diga, por ejemplo, en boca del señor Evo Morales, que estas elecciones ya han consignado la presidencia del señor Castillo. Eso no es verdad, eso no es cierto. Eso es una mentira flagrante que el señor Evo Morales, que está acostumbrado a mentir, lo ha hecho 200 veces en su país, pues está acostumbrado a hacerlo. Pero nosotros no estamos acostumbrados a escuchar esas mentiras y debemos corregirlas, ¿no? Ahora, doctor Vargas Llosa, ¿es usted consciente de que se declare ganador a una o se declare ganador al otro? Siempre va a haber la sombra del fraude, ¿no es cierto? Porque si se voltean los resultados, van a decir que el fujimorismo cometió fraude y que el Jurado Nacional de Elecciones jugó para el fujimorismo. Entonces, y esto podría tener presencia en la calle. Desgraciadamente, hay un clima de crispación en el que el fallo del Jurado Nacional de Elecciones, sea cual sea,
va a ser muy criticado, sin ninguna duda, al respecto. Pero, digamos, lo importante es que los peruanos tengan la seguridad de que el Jurado Nacional de Elecciones procede honestamente, que está revisando las actas sobre todo comprometidas, y que en función de eso pues va a opinar y va a finalmente sacar un veredicto. Creo que eso es muy importante para que el presidente en la actualidad tenga una legitimidad, ¿no es cierto? Esa legitimidad solo se la puede dar el Jurado Nacional de Elecciones. Voy un poquito más allá para preguntarle, porque hay gente que señala que obviamente no debe haber cambio de constitución. Hay otros que sí. Y hay quienes señalan, hombre, pero si Chile está cambiando constitución, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Pero vamos a ver, digamos, quienes proponen cambiar de constitución no conocen la legalidad peruana. La legalidad peruana dice que no se puede cambiar de constitución sino siguiendo unos pasos determinados. Esos pasos determinados, muy alegremente, el candidato opositor a Keiko, pues alegremente promete cambiar la Constitución para acabar con el actual Congreso y reemplazarlo. Bueno, pero vamos a ver, ¿en función de qué? ¿De qué legalidad? Esa legalidad, digamos, va a ser respetada. Si va a ser respetada, la libertad de prensa va a ser respetada, la libertad de empresa va a ser respetada, la economía de mercado que figura en nuestra Constitución va a ser respetada. Digamos, hay un disparate en la propuesta de cambiar la Constitución, la legalidad, acabar con el Senado, acabar con el Congreso. Pues eso no tiene ningún sentido, ¿sabe? Eso, digamos, en las últimas declaraciones, tanto el señor Cerrón como el señor Castillo, pues han disimulado un poco este proyecto, pero claramente es un proyecto anticonstitucional que la inmensa mayoría de los peruanos no va a aceptar, ¿no? Ahora, ¿qué falló en el modelo? ¿Qué falló estos años para que 50% del país le crea a Pedro Castillo? Mire, lo que ha pasado es que la pandemia, el coronavirus, ha hecho estragos en el Perú y sobre todo ha golpeado a la gente más humilde. Bueno, naturalmente la gente más humilde ha reaccionado al respecto y ha reaccionado pensando que sus votos elevaban a un personaje que pertenecía al mundo de los desfavorecidos. Eso no es cierto, eso no es verdad. Digamos, el señor Cerrón, que es el partido, digamos, que dirige el partido que eligió al candidato, es un señor muy privilegiado, que ha sido gobernador de Junín. Digamos, su actuación no es una actuación ejemplar, ni muchísimo menos, ya lo sabemos, pero el señor Cerrón se proclama marxista, leninista, mariateguista. Mariateguista, yo no sé si ha leído a Mariátegui, yo sí he leído a Mariátegui, lo he estudiado muchísimo. Mariátegui fue un marxista en la época en que se creía que el marxismo estimulaba todos los experimentos y las aventuras formales de los escritores, de los pintores, de los músicos, pero Mariátegui no era de ninguna manera el señor cuadriculado que es el señor Cerrón, y que por ratos, en los ratos en los que se expone, el señor Castillo parece serlo. Pero digamos, en cuanto a marxista-leninista, sí, yo le creo al señor Cerrón. Él ha vivido 10 años en Cuba, esos 10 años pues lo han formado seguramente desde el punto de vista ideológico. Ahora, lo que no creo es que los peruanos quieran, 60 años después de ocurrida la revolución, vivir como están viviendo los cubanos, es decir, muriéndose de hambre, muriéndose de falta de trabajo. Creo que no, creo que el Perú, digamos, aspira a mucho más que eso, aspira a ser un país moderno, aspira a ser un país igualitario, un país donde, digamos, no haya unas fortunas de hecho que marquen unas distancias enormes entre los peruanos que tienen y los peruanos que no tienen. Y creo que, digamos, ha habido en la movilización a favor de Castillo
una equivocación muy grande que nos ha llevado a muchos peruanos a apoyar a la señora Fujimori, sabiendo que en el caso de la señora Fujimori había una reconvención profunda de errores cometidos y la voluntad de, en el futuro, actuar de una manera responsable y de acuerdo íntegramente en función de la legalidad. ¿Usted no cree que hay razones estructurales, razones más amplias que el COVID como para que la población sienta un descontento y busque una figura distinta a la que ya ha tenido la administración del país sin el éxito real que se puede plantear para solucionar el problema de los más pobres? Mire, yo creo que el problema de los más pobres se va a solucionar creando riqueza, creando trabajo, atrayendo capitales, no amenazando a los empresarios, porque ese es un disparate absoluto, digamos, para que se vayan a otros sitios a llevarse sus inversiones. No, necesitamos de los empresarios, necesitamos de los capitales extranjeros y, digamos, es muy importante que nuestro país sea atractivo para esas fuerzas de las cuales van a crearse los puestos de trabajo que necesitamos para elevar los niveles de vida de la población. Desde luego que los empresarios deben pagar impuestos, por supuesto, y digamos, es muy importante que la administración sea muy estricta, exigiéndoles a los empresarios pagar hasta el último centavo de los impuestos que deben al Estado. Ahora, en muchos casos se ha hablado, y lo ha dicho a veces Cerrón, a veces Castillo, han aludido a la experiencia boliviana, en la cual conviven la inversión extranjera, pero intercambiando los términos, justamente, valga la redundancia, de intercambio. Es decir, ya no ganas tú 80 ni el Estado 20, sino que ahora el Estado gana 80 y tú ganas 20. Y dicen que en Bolivia ha funcionado. Pero, ¿usted cree que esa es la situación de Bolivia? La situación de Bolivia es una situación absolutamente catastrófica. Ahora, los bolivianos han decidido retroceder luego de haber sacado a Evo Morales y traerlo y elegir a un segundo Evo Morales. Bueno, pues muy bien, lo han hecho así. Pero digamos, la situación de Bolivia es verdaderamente catastrófica. El progreso, entre comillas, el progreso boliviano ha resultado de una venta prácticamente del país a los intereses del Brasil. Nosotros no queremos eso para el Perú. Nosotros no queremos que Brasil, por ejemplo, controle enteramente las riquezas peruanas, de ninguna manera. Al contrario, queremos, y para eso es la economía de mercado que señala nuestra Constitución. La economía de mercado, pues hacernos competir a los empresarios, a quienes son dueños del capital y traen su capital para crear nuestras riquezas y crearnos puestos de trabajo que nos hacen falta. Todo eso, digamos, es posible, es realizable, a condición de que acabemos con la corrupción, que ha sido verdaderamente la razón de los estragos de los últimos años. Esa corrupción, digamos, ha hecho profundamente daño yo creo, a un gran sector de la población peruana que ha votado de una manera irresponsable en estas últimas elecciones, eligiendo pues al señor Cerrón y al señor Castillo, en lugar de votar por los buenos candidatos que teníamos. Desde luego, digamos, eso ha ocurrido, pero digamos, todavía nada está definitivamente decidido. Todavía el Jurado Nacional de Elecciones puede proclamar a la señora Keiko Fujimori, que es lo que esperamos muchísimos peruanos, para librarnos de la catástrofe que sería que el señor Castillo sea presidente del Perú. Muy bien, doctor Vargas Llosa, le agradezco enormemente esta posibilidad que nos ha de conversar desde Madrid. Lo último sería preguntarle si es que entonces usted va a reconocer absolutamente el resultado una vez que lo proclame el Jurado Nacional de Elecciones. Una vez que lo proclame el Jurado Nacional de Elecciones, desde luego que sí, voy a reconocer el resultado. Sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias también. Muy amable, buenas noches. Vamos a una pausa, regresamos.